Hola, hola chicos, bienvenidos a su clase del grupo de teatro El Bananazo. ¿Cómo están todos? Muy bien, señor, gracias a Bien, Dios. muy bien, señor. Usted, Bien, señor, señor. gracias. Con la mejor actitud. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Bueno, como ya todos saben, hemos venido, estamos en la fase formativa de nuestra investigación y pues estamos leyendo los textos que nos están orientando sobre el tema que estamos estudiando para realizar el segundo episodio de nuestro radioteatro. Sin embargo, antes de iniciar, le voy a dar la palabra a Matius, que nos va a contar una experiencia, que nos quiere compartir una experiencia que ha tenido con respecto al trabajo sobre lo que ha aprendido él. Entonces, Matius, tienes la palabra. Muy buenas tardes, primeramente. Eh, bueno, compañero, lo que yo les quiero compartir una anécdota que me sucedió en el día de ayer en el trabajo. Primeramente, quiero resaltar que este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo no es en vano. Es muy útil y, y la verdad muy enriquecedor porque de esta manera, así, nosotros podemos entrar a debatir un tema y no quedarnos como dicen por ahí, que nos metan los dedos a la boca, como dicen por ahí, ¿cierto? Ayer me pasó algo que donde yo trabajo es un restaurante. Eso queda el restaurante anteriormente se llamaba Burucuca, pero ahora se llama BK. Eso queda es como si fuera un peñón. No sabría decirle que exactamente dónde es exactamente la ubicación, pero queda en todo el centro del mar. O sea, ahí tiene el mar ahí mismito. Y allí han grabado películas en ese restaurante, porque es un restaurante muy elegante y exclusivo. En ese restaurante han llegado muchas personas a grabar y todo eso. En mi área de trabajo, y una compañera me estaba diciendo, no, van a lanzar una película y me estaba diciendo el nombre. En ese entonces llega el chef y comenzamos a hablar acerca de eso. Cuando estamos hablando acerca de eso, yo le digo, yo imagino que eso le pagan al dueño de esto. Y yo le pregunté, ¿quién es el dueño de este restaurante? Él me dice, el dueño no solamente del restaurante, sino casi de todo el rodadero y de toda esta zona de por acá es de los Dávilas. Yo le dije, ¿cómo así de los Dávilas? Entonces yo le digo, entonces él me dice, sí, de los Dávila, tú no lo conoces, él es muy reconocido, o sea, me da a entender de que él era muy conocido. Bueno, la verdad es que sí te lo creo porque yo estoy estudiando y hablan mucho de los Dávilas y que los Dávilas también hacían parte de los dueños de ellos eran dueños de la élite local. Entonces él es un poco arrogante, entonces él me daba a entender de que mi conocimiento que yo estaba adquiriendo era prácticamente un conocimiento barato, pero lo que él no sabía era que como yo lo estoy estudiando con argumentos de personajes que estudiaron, investigaron los sucesos de aquella época, yo le comenté y le dije, él me dice a mí, no, yo le digo a él, sí, yo sé quiénes son los Dávila. Los Dávila, de por cierto, estuvieron en muchas inversiones y fueron los principiantes que estuvieron aquí cuando comenzó a desarrollarse la economía aquí en Santa Marta y en Ciénaga Magdalena, cuando llegó el oro verde. Cuando yo estoy comenzando a explicar eso, él hace un gesto como que dice, una compañera me pregunta, ajá, pero ¿tú dónde aprendiste eso? Y yo le digo, no, es que yo estoy estudiando eso. Entonces el chef, tratándome de humillar el conocimiento, me dijo, no, mínimo eso lo leyó por ahí y me dijo, mira, yo te voy a decir, no repitas todo lo que escuches por ahí. No, no, no. Primeramente que todo, yo no lo estoy escuchando por ahí. Segundo que todo, yo estoy en una formalidad de teatro en la cual estamos estudiando todos estos temas. Y no solamente nosotros no nos dejamos llevar de lo que nos diga una persona o de lo que leímos por aquí. Nosotros estamos leyendo de varios autores que habla acerca de este suceso. Dentro de eso, Carlos Pallares también es un autor
en el cual habla de los Dávila, habla de todos los sucesos de la bananera, de los primeros cultivos que sucedieron acá, que dentro de eso también estuvieron los Dávila. Y yo comencé a hablar con ellos. De por cierto, ellos también estuvieron en la inversión del ferrocarril, en la inversión del Banco de Santa Marta, el banco que nosotros tenemos aquí en Santa Marta. Los primeros accionistas y los primeros que dieron la iniciativa de la creación del banco, dentro de eso estaban los Dávila. También estuvieron en el ferrocarril. También estuvieron las primeras eh, plantaciones del tabaco y todo eso. Al ver el que yo le estaba comenzando a decir todo ese conocimiento, él se me quedó callado y lo único que hizo fue que me agachó la cabeza. Entonces cuando yo vi eso, o sea, yo me puse a pensar, si yo no hubiese tenido ese conocimiento y no hubiese adquirido estas herramientas, porque a través del teatro hemos aprendido mucho, yo no hubiese tenido cómo debatir con él acerca de este tema, porque él también me quiso como meter, no, pero tú por qué dices eso, pero tú por qué no sé qué, o sea, queriéndome sacarme como que la excusa de que lo que yo estaba diciendo era falso y era algo barato. Es que yo le voy hablando y le voy llegando más profundo al tema. Él se me quedó así, me abrió los ojos y se quedó así, y lo único que hizo fue que agachó la cabeza a lo último. Entonces, sí ven la importancia que tenemos nosotros de aprender estas historias. No nos dejamos meter el dedo a la boca de nadie, ni nos dejamos, que aquellas personas que de pronto quieren autoelevarse porque tienen un poquito de conocimiento, quizá más que el otro. ¿Sí me entiendes? Este conocimiento no es para que nosotros nos sentamos, nos vamos a poner altivos, no. Este es un conocimiento para enseñar y para instruir a otros. ¿Ok? Entonces, esta experiencia que viví ayer la quería compartir con ustedes para que vean la importancia que hay al estudiar todos estos temas que estamos haciendo y que no es en vano el conocimiento. Ya puede continuar, señor. Muchas gracias, Matthew, por compartir con nosotros esta experiencia que tuviste y la verdad que fue bonita, fue satisfactoria. Me imagino que de pronto eso fue lo que sentiste, ¿verdad? Satisfacción por el hecho de saber que estás estudiando y que pues no estás perdiendo el tiempo, ¿cierto? Que eso que tú estás estudiando lo puedes practicar, lo puedes poner en práctica en tu vida diaria y Claro, pues, como tú mismo lo acabas de decir, claro. instruir, compartir ese conocimiento con los demás. Que el hecho de saber, por el contrario, no nos hace superiores, sino que al contrario nos permite servir a los demás, servir a la comunidad. No sé si alguno de Okay. los compañeros quiera decir algo sobre la experiencia que tuvo Matthews, qué opinan de esto que le pasó. Señor, pues, le da la palabra. Adelante. Como a mi compañero también me ha pasado muchos casos en el cual a veces me he hecho como especie de un duelo con otras personas acerca de un tema, ya que soy una persona de la que yo pongo en práctica lo que sé y no soy la que me quedo callada a lo que yo quiero expresarme, siempre y cuando ya yo lo haya estudiado, porque soy de la persona que cuando digo algo es porque ya lo escuché, ya lo estudié, ya lo practiqué y ya busqué más información a fondo para yo estar segura y no quedar en ridículo ante otra persona a la cual muchas personas quieren como menospreciar porque seas un simple estudiante, ella sea una persona ya mayor, incluso hay profesores que se equivocan y estudiantes lo corrigen y lo llevan a que a veces los estudiantes pueden enseñarle también a los docentes, no simplemente a los... Entonces muchas veces yo soy una persona que siempre he participado en estas clases de teatro, dramatización o duelos o ¿cómo se llama? O mesas redondas, siempre me eligen como la creadora de eso y elegir un tema y expresarme porque soy la que leo algo y expreso lo que siento, lo que entiendo. Y soy muy liberalista. Me gusta mucho expresar mi fondo de pensar de lo que en realidad está pasando en el mundo y soy realista.
Entonces ya yo también me enfrenté, ¿vale? Con muchas personas me han pasado un caso igual similar como le pasó a él, en el cual me han querido como mm, que no dame la razón a lo que estoy diciendo, pero yo tuve una docente que a mí me enseñó que si yo sé algo que lo exprese y que no me calle, porque a veces uno tiene que darle enseñanzas a otros, a los que te quieren menospreciar, no menospreciarlo como ellos lo hacen con nosotros, sino enseñarle y darle a entender lo que realmente está pasando y no que queden en la ignorancia como mucho, por ejemplo, como lo que pasó aquí en Ciénaga, que a pesar de que son de su municipio, no conocen nada de ella. Entonces, muchas personas mueren en esa ignorancia, no saben lo que pasó en sus antepasados. Y por eso que hoy la política hoy en día es muy corrupta, porque al comprar esos votos, me meto ya en este tema, al comprar esos votos y no saber de la comunidad o la ciudad, a la ciudadanía, al dejarse comprar, lo que están haciendo es cayendo en una ignorancia, porque ellos no saben que esos 50.000 pesos ellos se lo van a sacar y sacar ellos por IVA y por muchas cosas. Por eso que hoy en día no hay un político que sea, que luche por su patria, sino que se vuelvan corruptos porque se dejan llegar de la avaricia. Y por eso nosotros como ser humano, como el futuro de Colombia, tenemos que estudiar nuestros antepasados para saber lo que realmente está pasado y tener buenos argumentos para poder llegar a algo muy lejos y saber responder a aquellas preguntas que muchas personas como que dejarte callada por la ignorancia, sino que hay que estudiar y estudiar más a fondo. Ya, gracias. Sí. Bueno, muy bien, Daila, gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere decir, quiere dar su opinión? Listo, nadie más. Bueno, chicos, entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Espérense un momentico que no me sale aquí. Listo, nosotros estamos leyendo, y ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros nos estamos leyendo específicamente este texto de Joaquín Viloria de la Hoz, ¿cierto? Que ha sido uno de los grandes referentes que hemos tenido para estudiar la historia local de Ciénaga. Y Joaquín Viloria de la Hoz tiene un documento llamado Empresarios del Caribe Colombiano, Historia Económica y Empresarial del Magdalena Grande y el Bajo Magdalena, 1870-1930. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo la lectura, pues en la clase anterior vimos cuál es el contexto geográfico de esta zona agrícola y que luego se convirtió en lo que fue la zona bananera. Lo miramos en el panorama internacional, ¿cierto? Miramos aquí la ubicación dentro del país y en relación con los demás países ubicados en el Caribe y lo vimos desde la perspectiva del mapa del departamento del Magdalena y cuáles son esos municipios o esos lugares que comprendieron esta zona estratégica. Vale. Entonces, luego analizamos cuáles fueron las dificultades que nos propuso Joaquín Viloria dentro de su texto, hablaba de las dificultades eh, a la cual se enfrentaron los primeros agricultores del banano, ¿cierto? Y cómo esas dificultades que se presentaron, como la falta de experiencia, el atraso en las técnicas de la agricultura, la falta de transporte, las pérdidas económicas, por esos mismos problemas que tenían en cuanto a las técnicas, cómo eso llevó a que se produjera la inversión extranjera. Es decir, eso hizo necesario que llegaran los extranjeros a producir, a invertir en los cultivos de banano y mejorar las condiciones. Entonces, una de las dificultades que también se encuentra ya después de que aparece la inversión extranjera es el ciclón que ocurrió en 1894, ¿cierto? Aprendimos qué es un ciclón, vimos cómo ese ciclón afectó la economía en ese momento. Bueno, entonces vemos que también analizamos la construcción de los canales de riego
que permitieron el desarrollo de esta economía bananera, ¿cierto? Ya vimos que eran unos canales de riego, que es lo que conocemos muchos como las acequias, ¿cierto? Que son estos canales que son como muchos incluso se bañan ahí, se han bañado ahí y todo. Entonces vimos que se creó esta, que fue la del Apostolado, la Lucía, la sequía del túnel y el canal Goenaga. Todas las anteriores fueron privadas, de carácter privado, ¿cierto? Pero esta ya fue de carácter departamental, o sea, ya hizo parte como de los planes de gobierno en ese momento. Entonces, bueno, también continuando con el tema, creo que hoy solamente vamos a alcanzar de pronto a analizar un poquito sobre esta partecita que habla acá de la United Fruit Company. ¿Qué pasó con la United Fruit Company? Resulta que todo el mundo se estaba dando cuenta de la fertilidad del suelo, ¿cierto? De la zona bananera. En ese momento no era conocida como la zona bananera. Ya, de hecho, había sido subvalorada, digamos que más que subvalorada, ignorada. ¿Por qué? Porque en la época en el periodo independentista, en la época de la colonia, durante todo el periodo que se vivió previo, previo al desarrollo de la economía en la región, nadie la tuvo en cuenta, o sea, eran zonas baldías, zonas desocupadas. Y cuando los primeros o la élite local comenzaron a pensar en hacer sus primeros cultivos, fueron ellos quienes comenzaron a cultivar y luego comienzan a llegar las compañías extranjeras, ¿cierto? Una de ellas fue la que habíamos mencionado en el episodio pasado, ¿cierto? Que fue la compañía Immobilier Agricole, ¿cierto? Entonces ellos vinieron y comenzaron a invertir y se dieron cuenta del valor del suelo de esta región y de la fertilidad que tenía. Además, que estaba ubicada de manera muy estratégica. ¿Por qué? Porque teníamos el puerto de Santa Marta cerquita. Y para terminar de completar, había una línea férrea que comunicaba toda de Ciénaga hasta el puerto de Santa Marta. Entonces era muy estratégico. Además, había una necesidad con respecto a los cultivos del banano, había una necesidad y era una economía de escala. ¿Ustedes saben qué es una economía de escala? ¿Han escuchado? Más o menos, o que entienden si les digo una economía de escala, lo comprenden. No sé, explique qué es Que hay economía de varias escala. etapas. Que dice Cami que por etapas. Bueno, puede ser. Miren, les explico aquí para comprender. La economía de escala es cuando se hace a grandes rasgos, es decir, no es algo que se produce de manera ya local, ni que se hace de manera pequeña para producir en una región pequeña, ¿cierto? Sino que se hace a grandes escalas. Se busca que las materias primas, los productos se puedan comprar por cantidad y eso disminuye los gastos. Y como se disminuyen los gastos de compra, entonces eso también va a hacer que las ganancias aumenten. Sí. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo de pronto que yo compre, digamos que es la que quiere tener un negocio de camisetas. Entonces ella estampa camisetas. No es lo mismo que ella compre material para estampar una camiseta, porque resulta que Camilo le dijo, ay, ¿qué es la? Hazme una camiseta, decórame una camiseta. Entonces, ¿qué es la? Compra una camiseta. Compra la pintura para pintarle la camiseta. Y se la vende a Camilo. O sea, no es lo mismo que si que es la vende por grandes cantidades, entonces ya que es la no va a comprar ni siquiera docenas de camisetas, sino cientos, ¿cierto? Y las pinturas y todos los materiales que necesita también los compra por cantidades y eso hace que al comprar por cantidad sean mucho más baratas las materias primas, ¿cierto? Y cuando los vende, entonces también le va a ganar mucho dinero. Eso está claro. Sí, señor.
Sí, los demás que dicen quedó claro. O sea que Escala es una empresa grande, o sea, por cantidad grande. O sea, ¿Cómo se llama? buscar la forma de ganar mucho más, generarle mucho más ganancia. En este caso estamos hablando del cultivo del banano. Sin gastar tanto Porque, ingreso. exacto, comprando productos a gran escala por cantidades, las materias primas, pero para hacer eso se necesita una buena inversión, ¿cierto? Se necesita una buena inversión. O sea, si tú quieres comprar los productos por cantidad, necesitas tener suficiente dinero para poderlos comprar. Y eso no lo tenían los cultivadores nacionales, o sea, por eso se hizo necesaria la inversión extranjera. Es así como en el año 1899 se unieron todas las empresas extranjeras que estaban en la zona, fueron todas estas, la Colombian Land Company, la Boston Fruit Company, la Snyder Banana Company, la Fruit Dispatch Company y la Tropical Trading and Transport Company. Todas estas empresas se unieron y aparece esta nueva empresa que las reunió a todas y es la United Fruit Company, conocida por sus siglas UFC o UFC. Siempre que nosotros vemos esta sigla ya sabemos que nos estamos refiriendo a la United Fruit Company. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta empresa? Esta empresa comenzó a crecer rápidamente y en 1901 ya se le había concedido a ella la administración del ferrocarril de Santa Marta. Okay. Entonces ya la empresa solamente no se estaba encargando de la producción del banano, sino que además de eso se estaba encargando de administrar el ferrocarril de Santa Marta, es decir, ya estaba manejando el transporte. ¿Y quién era el gerente de esta empresa? Era el señor Minor Cooper Heath, este que vemos aquí. ¿Okay? Un estadounidense que aparece en el panorama desde mucho antes, porque él ya venía administrando empresas bananeras en otros países, como en Panamá, como Costa Rica, y este señor era en este momento el gerente de la empresa. Entonces, hasta ahí habla el texto. Me gustaría continuar como explicándoles el desarrollo del texto, pero sé que dijimos que, bueno, ya dijimos que hasta las 3 y vamos a cumplir entonces con la palabra, máximo hasta las 3. Entonces, miren que en la próxima clase vamos a hablar de la Guerra de los 1000 días y el Tratado de Neerlandia, que también es abordado por Joaquín Viloria. ¿Qué pasó con la Guerra de los 1000 días? No sé si algunos de ustedes saben, conocen la Guerra de los 1000 días, quienes de pronto, y a un tratado de Neerlandia que se desarrolló pues en la finca de Neerlandia que ya habíamos visto. Entonces vamos a abordar, vamos a profundizar más en este tema en la próxima. Hasta hoy pues pudimos hablar un poquito sobre lo que fue la United Fruit Company, cómo se organizó, cómo se originó. Listo, ¿está claro hasta allí, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí está claro, pues. Sí, señor. Entonces, yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Ustedes piensan que hasta aquí, esto que acabamos de ver hoy, nos puede servir para la elaboración del segundo guión del radioteatro? Sí, señor. Sí, Porque ya ahí está hablando sobre la gran empresa que ayudó a que el ferrocarril siguiera adelante y hubiera más ingresos con otras empresas. Entonces ya eso seguía siendo el segundo episodio. Porque ahí fue donde terminó, porque el primer terminó fue en la llegada del banano, del oro verde. Ajá. No se había distribuido todavía. Entonces el segundo episodio tocaría como ya las escenas de cómo ese producto tan desconocido se volvió tan famoso y hizo que muchas empresas se reunieran y sean la misma compañía para producir más ingresos, como la empresa esa. Muy Digo bien. yo. Laila, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? O por lo menos también decir cuáles serían, porque será que ya con esa información que tenemos, que nos da Joaquín Viloria sobre la compañía, ¿es suficiente o deberíamos profundizar un poco más el tema?
Año Yo como opino, profundizar un poco más, porque, bueno, dependiendo también cuántas escenas se van a hacer, ¿ya? Si se van a hacer 3 escenas, pues, ¿Y como qué sí, preguntas se les ocurren que deberíamos responder sobre este tema? ¿Como qué preguntas se les ocurren que deberíamos hacernos para investigar y profundizar el tema? bueno, cómo esta empresa se reunió para que diera a cabo para que creciera más la reproducción entre aquellas empresas y producir más el banano. O sea, ¿cómo se logró? correcto. A ver, ¿cómo se logró el desarrollo Ajá, de esa economía a gran escala del banano, ¿cierto? Saber ajá, qué profundizar. negocio, qué ingreso pusieron cada empresa. Muy bien. ¿Cuál fue el aporte de cada empresa? Chicos, Y por también, favor, vayan anotando. ¿Quién se va a hacer cargo de anotar todas estas preguntas que van surgiendo? Las escribe y las manda al grupo. personas, Cómo le da, tomó a cabo este nuevo producto que hizo tantas riquezas a Hacienda Magdalena? También ¿Cómo que? No te entendí de ahí. son ellos. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía alante de este nuevo producto, de la llegada de este nuevo producto? Exacto, muy bien. ¿Cómo el pueblo o la gente del común asumió o qué pasaba con la gente del común mientras este desarrollo se iba dando? Muy bien. Pregunto nuevamente, ¿quién está anotando las preguntas? yo sé, Sí, porque a mí se me olvida. Anótalas, Mati, y las mandas al grupo para que todo el mundo las tenga claras, todas las preguntas que van a ir surgiendo, porque hay que ir profundizando en los temas. ok, aquí dice, ¿cómo el pueblo asumió al ver la unión de estas empresas? Y cómo, o No, la sea, llegada del nuevo producto. exacto, ¿cuál fue de pronto, cómo vivía La las llegada del nuevo personas, producto. ¿cierto? ¿Qué es la, o sea, como analizar cómo era la gente del común mientras se daba el desarrollo de la economía bananera? Es Y la, así. y la primera pregunta fue, Y la primera pregunta es cómo que se logró la producción a gran escala. Y la Entre segunda los, pregunta, entre, y la segunda pregunta que hizo Daila fue qué aportó cada empresa para unirse, ¿verdad? Formar una sola empresa. sí, sí. Ajá, ¿cuál fue el aporte de cada empresa? Listo. ¿Qué otras ¿Cómo preguntas se llevaron les a cabo ocurren? ese? Por ejemplo, sobre Minor Cooper Kid. ¿Será que deberíamos investigar más sobre esta persona? ¿Qué función tenía esa persona entre todo esto? O sea, tenían que averiguar. también tendría, bueno, usted sabe que ya hizo la formación como tal. O sea, ya se hizo la formación, ya a quién se formó y todo. Ahora los puestos, por ejemplo, quién quedó presidente, quién quedó vicepresidente, quién quedó el dueño como tal, o cuáles fueron las sociedades que formalizaron ¿Cómo? ellos, o sea, Muy bien. qué puesto quedó cada uno. ¿Cómo estaba organizada la empresa? ¿Cómo estaba Ajá. organizada la ¿Cómo, United Company? cómo estaba organizada La United Fruit Company. la, Que hasta ahora sabemos que el gerente Minor Cooper Kid. cómo es Diseño, UFC? UFC. y el final Ok, también podría terminar en cómo es que si es guerra porque ya venía hablando sobre la guerra de 2010, entonces terminaría ya ahí, ¿verdad? No, porque estamos ¿Qué leyendo guerra apenas. ocasionó esa? Todavía no sabemos, Daila, dónde va a comenzar. Bueno, ya sabemos dónde va a comenzar, pero no sabemos dónde va a terminar porque estamos leyendo apenas nos estamos leyendo un autor y vamos a leer 3 autores. Y aparte de eso, vamos a hacer otros análisis literarios, vamos a hacer análisis literarios de 2 obras, vamos a hablar con personas de la comunidad que nos cuenten la historia oral. Entonces, todavía nos falta mucha información por obtener, o sea que todavía podemos decir que no sabemos todo. Sin embargo, es bueno que a medida que nosotros hablemos de un tema o abordemos un autor, escribamos las preguntas que van surgiendo para tratar de darles respuestas a lo largo de nuestra investigación. De pronto, con el próximo autor que leamos, vamos a encontrar respuestas a estas preguntas, ¿cierto? De pronto. Entonces ya ahí vamos
resolviéndolas, pero si no las encontramos, debemos buscar Así, la forma de responderlas, investigando, buscando otras fuentes. así, así es más fácil incluso de hacer los episodios, señor. O sea, yo lo considero que esa manera es una forma más fácil de hacer los episodios, porque obviamente nos sabemos enfrascar en qué parte tenemos que investigar más y obviamente no vamos a estar en una, o sea, como que diciendo, vamos a estudiar todo, sí, pero tenemos que enfocarnos en algo para la creación claro, no estoy diciendo que vamos a dejar por fuera el resto de conocimiento, no, pero a la hora de crearlo, el teatro, primero hacer este tipo de preguntas que sería importante que se supiera más importante, más relevante, ¿ya? Y lo investigáramos bien y obviamente con cada quien demos de lo que investigamos la pregunta y nuestra respuesta a lo que entendimos y ahí vamos concretando cada uno de nuestros pensamientos y ahí se va creando poco a poco el segundo episodio. Muy bien, chicos. Los veo súper pilosos, súper adelantados. Ya les veo que están manejando más el tema y eso me gusta mucho. Y pues la idea es que si ustedes leen, eso también les va a ayudar. Pueden ir leyendo sobre la Guerra de los 1000 días, todo lo que dice de la Guerra de los 1000 días y la firma del Tratado de Neerlandia, todo lo que dice el texto de Joaquín Viloria. Para la próxima clase también puedan tener una mayor participación. Vale, chicos. Entonces, pues no. Señor, antes de cortar, quiero dictarles si estas son las preguntas. Okay. Las preguntas fueron al ver la llegada del nuevo producto. Segunda pregunta, ¿cómo se logró la producción a gran escala? La tercera es, ¿qué aportó cada empresa para formar la United Fruit Company? Y cómo estaba organizada. Excelente. ¿Sabes una cosa, Matthew? Todavía no lo mandes al grupo. Para cuando terminemos de leer todo el texto de Joaquín Viloria, hacemos todas las preguntas de ese texto. Todas las preguntas que nos originen ese texto al final. Porque de pronto en la próxima clase le vamos a dar respuesta a algunas de esas y diramos, bueno, ya esa. Y también nos falta lo de la clase anterior que no les hicimos preguntas. Entonces también la próxima clase yo les hago nuevamente el resumen de todo lo que hemos leído y a partir de ahí hacemos esas preguntas. ¿Vale? Porque las dijimos la próxima vez, pero no las anotamos. Entonces, mis amores, me encantó verlos una vez más. Espero que haya sido muy productiva esta clase para ustedes. Dios me los bendiga, me los guarden. Chao. Sientan la cámara. Bendiciones. Ay, Cami, qué linda. Esla, no te quites. Posen que no van a salir. Esla, no te quites. Nada más salió la mitad. Bueno, mis amores, bendiciones.